estamos viendo que era el líder de todas las plataformas de redes sociales frente a Hillary Clinton, y eso se ha traducido en votos, que era la gran pregunta de su estrategia digital, si iba a funcionar. Si, por ejemplo, Kennedy era el presidente de la televisión, Obama el de Internet, algo que siempre le criticó Trump fue que se reunió demasiadas veces con el equipo de Google, estamos hablando con el presidente de las redes sociales, porque ha centrado su campaña desde Twitter, donde totalmente políticamente incorrectamente hablado, ha logrado cada vez compartir más su contenido, hacer más ruido, y siempre decía la gente, bueno, será por el morbo por lo que le están siguiendo, pero no se va a traducir en votos. No ha sido así. Hay un factor que es el voto oculto, gente que no reconoce públicamente que lo ha votado. El manejo de Internet y las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, ha sido señalado como uno de los factores que contribuyó al triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2016 en los Estados Unidos. Las redes sociales desempeñaron un papel destacado en las elecciones que tuvieron como ganador a Trump, ampliando su poder de influencia con respecto a los anteriores comicios de 2008 y 2012, en los que Obama ya hizo un uso extensivo de ellas, y que Trump aventajó a Hillary Clinton a la hora de utilizarlas para movilizar a sus públicos prioritarios, desmotivar a los de la candidata rival y lanzar sus mensajes, lo cual constituyó una parte importante de su victoria. El propio candidato, en una entrevista en el programa 60 Minutos, atribuyó una parte importante de su triunfo al uso que había hecho de las redes. El hecho de que tenga ese poder en términos de números con Facebook, Twitter, Instagram, creo que me ayudó a ganar en una carrera en la que otros gastaron más dinero que yo. En la unidad 2 de la materia analizamos el avance de Internet y cómo revolucionó al mundo de la comunicación, y las principales redes sociales que hoy son utilizadas por los políticos más poderosos del mundo. Trump es un caso ejemplar sobre esto, pero también podemos mencionar a Mauricio Macri como otro hombre que también utiliza sus redes sociales constantemente para hacer política. El partido de Cambiemos es pionero en emitir mensajes políticos a través de emojis para llegar a los más jóvenes y presentar los temas políticos de forma más amena. Uno de los elementos más subrayados de la estrategia de campaña de Trump y más innovadores con respecto a campañas anteriores es que confió en las redes sociales como primer canal de comunicación con el electorado, dándoles más importancia que a los medios tradicionales. Por ejemplo, desde los inicios de campaña, su director digital hizo ver a Donald Trump que no merecía la pena malgastar dinero en anuncios en televisión, medio en el que el candidato ya tenía gran repercusión gracias a sus declaraciones. Consciente de esta repercusión, el equipo de campaña consideró que era mejor centrar los esfuerzos económicos en el entorno digital. En la campaña digital de Trump hubo dos redes sociales con especial protagonismo, Twitter y Facebook. En el primer caso, solo en los Estados Unidos se escribieron 1 billón de tweets sobre las elecciones de agosto de 2015. Y el segundo debate entre Trump y Hillary fue el más tuiteado de la historia, con más de 17 millones de mensajes. En el protagonismo de Twitter desempeñó un papel muy destacado el propio Trump, que la convirtió en una de sus principales herramientas de comunicación. Justamente en Twitter fue donde Trump criticó a la agencia internacional de noticias, Associated Press, por difundir noticias falsas sobre el mandatario. Titular de AP, fue muy diferente de mi cita y significado en la historia. No pueden evitarlo. Noticias falsas, señaló Trump en Twitter sin ofrecer más detalles sobre el titular al que se refería. Como analizamos en la unidad 1 de la asignatura, las agencias de noticias han tenido una presencia importante en los flujos de información periodística, pero muchas veces la urgencia por publicar noticias en Internet sin contraste de fuentes provoca este tipo de situaciones como la de Trump con la de la agencia. Del análisis de su cuenta de Twitter se pueden sintetizar algunos factores que pudieron contribuir al éxito del actual presidente en la red social. El primero de ellos fue la implicación personal del candidato en esta red social. El propio Trump fue quien escribió la mayoría de los mensajes, algo que suele ser del agrado de la comunidad tuitera, en contra de lo que ocurría con la cuenta de Clinton, mayoritariamente mantenida por su equipo. El segundo factor, vinculado estrechamente con el primero, fue la naturalidad y espontaneidad que se desprendía de la cuenta en Twitter de Donald Trump.
Para los tuiteros resultaba muy fácil identificarlo detrás de cada uno de sus mensajes, para lo bueno y para lo malo. Su imagen en Twitter no difería de la que estaban acostumbrados a ver en televisión. Otro de los factores fue precisamente lo que dio a su audiencia a través de Twitter, sobre todo a los ciudadanos estadounidenses enfadados con la política tradicional. Mientras que la cuenta de Clinton, salvo contadas excepciones, estuvo regida por la moderación y lo políticamente correcto, Trump incumplió todas las convenciones establecidas en comunicación política acerca del uso que se debe hacer de esta herramienta. El último de los elementos que contribuyó a su éxito en Twitter es que identificó en todo momento un enemigo claro, que coincidía con las fobias de sus seguidores: Estado Islámico, globalización, establishment, inmigrantes irregulares, medios de comunicación tradicionales. El actual presidente de los Estados Unidos ha sido un enemigo principal de los medios más influyentes y, como analizamos en la última materia de la unidad, ha llegado a calificar a los medios como enemigos del pueblo americano. Pero la cobertura negativa no le impidió llegar a la presidencia. En conclusión, las redes sociales desempeñaron un destacado papel en las elecciones estadounidenses de 2016, aumentando su poder con respecto al uso que ya se hizo de ellas en 2008 y 2012. Y a la vista de lo expuesto en este informe, se puede concluir que el equipo de Trump supo sacar el máximo provecho de estas plataformas de comunicación para movilizar a sus propios electores, desmovilizar a parte de los votantes de Clinton y ganar protagonismo mediático. Esto es lo que ha llevado a analistas e investigadores a considerar que las redes sociales fueron determinantes para que Trump lograra la victoria. Por un lado, su estrategia digital estaba destinada a los millennials, a esos nativos digitales a los que, claro, representaban el 31% del electorado joven y quería llegar.